Bien, pues muchas gracias por la invitación a dar esta clase. Vamos a hablar sobre qué es la afectividad y en un segundo lugar hablaremos sobre cómo formar la afectividad desde una perspectiva concreta que es desde las virtudes teologales. Quizás antes que nada yo me podría presentar. Mi nombre es Francisco Insa, soy profesor de Teología Moral en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Soy sacerdote, creo que eso más o menos os habréis dado cuenta de que lo soy. Y el motivo por el que me dedico a hablar de formación de la afectividad, o yo lo suelo llamar psicología aplicada a la formación cristiana, es que antes de ir al seminario estudié la carrera de medicina, hice la especialización en psiquiatría y cuando ya estaba acabando la especialización vi que el Señor me podía llamar por otro sitio, así que hice como San Pedro y San Juan. Dejé la barca, las redes, mi posible carrera y las cosas que estaba preparando y me fui al seminario, acabé ordenándome sacerdote y al empezar a trabajar en la universidad y especialmente en formación permanente de sacerdotes, vi que había una gran necesidad y un gran interés en conocer aspectos de la psicología positiva, clínica, médica, para aplicarlo a la labor de formación. Cuestiones sobre personalidad, sobre carácter, sobre gestión de los afectos, etcétera. Así que dentro del grupo en el que nos dedicábamos a formación permanente, vimos que mejor que volviese a la orilla del lago, donde había dejado la barca, las redes, y la recogiese y me dedicase nuevamente a aplicarlo, todos esos conocimientos que más o menos se mantenían, a aplicarlos a la formación de sacerdotes en este doble papel de sacerdote psiquiatra. Yo no trabajo como psiquiatra, pero soy psiquiatra, igual que soy y seré sacerdote para toda mi vida, independientemente de que ejercite en una cosa u otra o haga alguna tontería. Pero sacerdote, al igual que psiquiatra, lo soy para siempre. Empecé a aplicar estos conocimientos a sacerdotes, pero luego vi que más o menos con esa perspectiva y cambiando muy poquitas cosas, lo podía también aplicar a otros tipos de personas, a personas mayores, jóvenes, casados, laicos, gente con inquietudes vocacionales, etc. Y de ese trabajo, de ese estudio y aplicación, han salido algunas publicaciones que quizás es por los que me han cazado para esta clase. La primera fue sobre formación de la afectividad, lo vemos aquí a la izquierda de la pantalla, en los candidatos al sacerdocio. Luego hice otro pequeño libro para jóvenes, para adolescentes, otro para matrimonios, este último en el que intentaba abarcar todas las personas que se dedican a la formación cristiana, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana. Con lo cual, podemos empezar al contenido, ¿no? Antes de explicar cómo formar la afectividad, me parece que es importante explicar qué es lo que yo por lo menos entiendo por afectividad. Podemos empezarlo desde este WhatsApp. Me lo mandó un adolescente que me decía: es normal que tenga ira, enfado, querer romper lo primero que vea. Se lo escribo porque se me olvida siempre decírselo. Era un chico que estaba pasando por ciertas dificultades, llevábamos hablando durante un tiempo y después de una conversación que había sido un poquito intensa para él, porque había hablado de cosas que le afectaban y que le estaban produciendo una gran inquietud, pues se ve que acabó un poco tenso y me escribió esto, ¿no? Es normal que tenga enfado, ira. Bueno, sinceramente me pareció bastante normal después de la conversación que habíamos tenido, no ya porque es lo que yo le dije, sino por los temas que habíamos tratado, pues, digamos, por los fantasmas que se le despertaron, de manera que respondí en plan un poco irónico: mira, esos se llaman sentimientos, la gente normal tiene muchos. Y él me respondió, uy, se me ha olvidado censurarlo, habitualmente cuando la clase está la doy con público, tacho la palabrota que me dijo, pero fijaos cómo junto a eso me dijo también: bueno, seguimos hablando mañana, continuemos la conversación. O sea, que acusó el golpe, pero dijo: seguimos todavía hablando. Bien, ¿qué podemos decir entonces que es la afectividad? ¿Qué son los afectos? Podemos definirlo como la reacción emotiva, afectiva, la reacción en mis sentimientos que produce
mi relación con el mundo, conmigo mismo y con los demás. Con el mundo, con las cosas que me suceden, conmigo mismo, con mis estados de ánimo, con que un día me levanto con el pie izquierdo, con que estoy cansado, triste, cómo reacciono. Y con los demás, los roces que tiene consigo la convivencia. Los afectos, ya sean positivos, alegría, gozo, placer o negativo, tristeza, ira, enfado, lo que hacen es informarme de que algo que ha ocurrido en mi vida me resulta agradable o me resulta, por el contrario, desagradable. Tienen, por lo tanto, una función parecida a el placer y el dolor físico. El placer me dice, este postre está bueno, tómatelo otra vez, esta carne está exquisita, sigue comiendo. El dolor, por el contrario, me dice, este objeto pincha, no vuelves a tocarlo. O este objeto está muy caliente, mejor aléjate, o demasiado frío, espera antes de tomarlo. Por lo tanto, me dan una información que me es muy útil para manejarme en la vida. Me dice, este tipo es aburrido, por lo tanto, no lo trates mucho. O esta persona te hace sentirte bien, o te hace sentir culpable, o te hace ser mejor. Y además me llevan a la acción, por tanto. Es decir, me llegan a buscar o a evitar ese algo, igual que hacen el placer o el dolor físicos. ¿Cuál es el problema que tienen los afectos? Pues tienen limitaciones. Así como el placer y el dolor, por decir un tipo de sensación física, el estómago, por ejemplo, su lenguaje es muy limitado. Solo ven bienes parciales. El estómago solamente sabe decir estoy lleno, ya no me cabe más, o estoy vacío, tengo hambre, dame de comer, ya está. No entiende de que sea un viernes de Cuaresma, no entiende de que estoy un poco con sobrepeso y por lo tanto necesito comer, no entiende que estoy delicado de salud y por lo tanto hay algunos alimentos que me gustan, pero que a lo mejor me vienen mal porque tengo diabetes o el colesterol alto, etcétera. Es decir, solo ven bienes parciales. El estómago solamente entiende de sí mismo. Y así también los afectos también solo ven cada uno sobre sí mismo. Ven que ese tipo me cae bien o me cae mal, pero la calidad de los afectos no lo entienden, está muy por encima, a otro nivel. Ven que me cuesta trabajo estudiar esta materia, pero no ven que, es que me viene bien porque gracias a ese esfuerzo voy a acabar sacando una carrera, una licenciatura, o que vale la pena hacer este esfuerzo porque voy a hacer el bien a otras personas porque es la vocación que yo he elegido. Juzgan entre lo agradable y lo desagradable, no entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me apetece o no me apetece? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me produce placer? ¿Me produce malestar? Pero no, ¿es bueno o es malo? Vale que te produce malestar, pero a lo mejor puede ser una cosa buena para ti, te va a ayudar a ser mejor persona. Vale que te produce placer, pero te va a hacer daño para el proyecto de vida que tú has querido elegir. Los afectos, por lo tanto, solo guían a corto plazo. Solo son capaces de decirme, vas a satisfacer este momento de bienestar o de placer o incluso esta necesidad, pero no saben que si lo sacrificas vas a conseguir otro placer, otro objetivo, otra meta todavía mucho más alta. Por lo tanto, es necesario algo que esté por encima. Hace falta educar los afectos, es decir, que no, no me condicionen completamente mi personalidad. Pero no solamente eso, la formación de la afectividad no busca solamente funcionar a pesar de que no me apetezca. Eso sería voluntarismo. Y podría conseguir objetivos a corto plazo, pero a medio y largo plazo ese voluntarismo, ese ir en contra de los afectos, me acabaría agotando. El verdadero objetivo de la formación de la afectividad es que me guste aquello que es bueno para mí, aunque sea arduo, aunque me produzca un poco de malestar a corto plazo, porque me va a producir un bienestar a largo plazo. Es decir, que me guste aquello que me produce el esfuerzo, porque soy capaz de tener metas más altas que ven más allá. Entonces ya vemos que la persona que tiene una afectividad bien educada es capaz de vivir con serenidad, con alegría, aquellas cosas que le cuestan esfuerzo. Por tanto, vamos mucho más allá de no, aprieta los dientes y cierra los puños y tira para adelante. No.
ni siquiera estamos diciendo tienes que funcionar a pesar de que los sentimientos no acompañen. Puede ser un paso en la educación de la afectividad, pero el objetivo es que encuentres gusto, que encuentres bienestar, incluso en aquellas cosas que te producen un poco de esfuerzo, incluso malestar a corto plazo. San Agustín lo resume con una frase muy clara. Lo voy a decir en latín porque es como se suele recordar. Si amatur, aut non laboratur, aut labor amatur. Es decir, para quien ama, o no hay esfuerzo, o se ama el propio esfuerzo. Y se ama no porque yo sé que tengo que amarlo, no, se ama porque realmente lo amo. Pondría el ejemplo de una madre de familia. ¿Se puede decir que una madre de familia hace un gran esfuerzo para levantarse a las 3 de la mañana, para dar de amamantar a su hijo, para agarrarlo en los brazos si está llorando? Pues hombre, yo creo que la mayoría de las madres decimos, eres heroica por haberte levantado a las 3 de la mañana. Nos miraría con cara de extrañeza y diría, pero tú eres tonto. Yo estoy haciendo la cosa más normal del mundo, estoy haciendo lo que me apetece, que es levantarme para consolar a mi hijo. A ti te puede parecer que es un esfuerzo sobrehumano, a mí me parece que es lo más normal del mundo. No me planteo hacer otra cosa. Ahora, estoy cansada, tengo sueño, tengo ojeras y mañana por la mañana me va a costar un montón levantarme para ir al trabajo, para trabajar en la casa. Pero lo hago gustoso, me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi hijo y lo quiero. Y entendemos una de las claves de la formación de la afectividad, que es el amor. Ahí empieza San Agustín. Si amator, non laboratur, labor amatur. Luego la clave está también en el amor, como lo que tiene que dar el empujón importante a mi vida. Se trata entonces de gestionar los afectos. A mí no me gusta hablar de controlar los afectos, porque controlar da sensación de tensión, ni siquiera de manejar, ¿no? Gestionar, ¿no? Como un buen guardia de tráfico que lo que hace es dejar pasar a unos coches cuando toca pasar para vaciar esos carriles, en un momento dado para el tráfico porque pasa el señor con una silla de ruedas, vuelven a pasar los coches del otro lado, paran nuevamente todo porque viene una ambulancia con urgencia, en fin, y agiliza el tráfico y consigue el bien para todos. De esta manera conseguimos que los afectos, que las dos principales dimensiones del hombre, cabeza y corazón, mente y voluntad, inteligencia y voluntad, no estén peleándose entre sí, entre el debo y el me apetece, entre el debo y el quiero, sino que vayan de la mano. Es más, y este es el gran objetivo, que vayan en sinergia, que el corazón le diga al cerebro, oye, esto me gusta o no me gusta, y el cerebro le responda, sí, pero es que hay otra razón por encima que tú no lo has visto, y el corazón diga, me uno, yo esto lo quiero. Y entonces van continuamente dialogando entre sí y consiguiendo llevar a la persona hacia la plenitud humana, y nosotros diríamos también en ámbito cristiano, hacia la plenitud sobrenatural. No solamente se acerca a Dios porque cumple los mandamientos, sus obligaciones, sino que lo hace con serenidad, con alegría, con paz interior, consiguiendo no solamente tener una vida cristiana íntegra, sino también ser humanamente realizado. Se trata, por tanto, de querer tanto a las personas como a Dios con un corazón humano. El famoso mandamiento o el resumen que el Señor hace de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Recordemos que tenemos un solo corazón. Nosotros solo podemos amar de una forma que es humana, y así es como tenemos que amar a Dios, con toda el alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo nuestro ser. Y a nosotros también, y a los demás también, como a nosotros mismos, ¿no? Decía San José María Escrivá que la existencia del cristiano, la tuya y la mía, es de amor. Este amor nuestro nacido para amar, y cuando no se le da un afecto puro, limpio y noble, se venga y se inunda de miseria. Es decir, nosotros, aquello que nos debe mover a actuar, no pueden ser las obligaciones. Eso agota y frustra a largo plazo. Tiene que ser amor. Amor a Dios, amor a los demás. Por eso, el verdadero amor de Dios, y podríamos alargarlo también al amor a los demás,
se halla, continúa San José María, igualmente lejos de la sensualidad, del sentimentalismo, que de la insensibilidad, que de la dureza de corazón. Nosotros tenemos de verdad que querer a la gente, tenemos que poner el corazón en el trato con los demás, bueno, con cuidado, no, yo diría con prudencia, que es la principal virtud, ¿no? La auriga virtutum, que decía ya desde los clásicos, pues así es como tenemos que querer. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos desarrollar, cómo podemos educar o formar la afectividad. Lo voy a hacer desde un esquema que, bueno, que se me ha ocurrido como para agrupar distintas iniciativas que podríamos tener para formar esa actividad sana, madura, humana y sobrenaturalmente que llena a la persona. Vamos a verlo desde las virtudes teologales. Empezamos desde la fe. Vamos a empezar citando a San Pablo. En la primera carta a los Corintios dice: el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son necedad para él y no puede conocerlas porque solo se pueden enjuiciar según el Espíritu. Y creo que en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, una sociedad que tiene cosas fantásticas y algunas otras que pueden dificultar un poco vivir en cristiano, esto del hombre animal en el sentido de el hombre pegado al terreno, el hombre que no se abre a las cosas del espíritu, se pueden dar de una manera, pues una sociedad postcristiana, secularizada, y nos podemos encontrar muchas veces que en la tarea de evangelización y de apostolado hay gente que no entiende y que dice: yo no entiendo cómo tú vives de esta forma, cómo tú vives pues estas virtudes, y bueno, quizás especialmente algunas que chocan más en esta sociedad, como la virtud de la castidad, ¿no? Pues efectivamente no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque solo se pueden enjuiciar según el espíritu. Por tanto, a estas personas, para que entiendan, no ya para que tengan fe, sino esas preámbulas fidei que muchas veces que hablaban los clásicos, ¿no? Para que su alma esté bien dispuesta para recibir la gracia de Dios y la fe, necesita invertir en cosas espirituales y no solamente materiales. Necesita despegarse del terreno para ser capaz de entrar en sintonía con lo que no es puramente material. Y esto lo podemos ver desde los 5 sentidos. La vista. Este, como habréis reconocido, es el cuadro de la Capilla Sixtina, el juicio final de Miguel Ángel. Aquí es donde tiene lugar la elección de los papas y está al final de la Capilla Sixtina, perdón, del recorrido de los museos vaticanos. Es decir, hay gente que ha hecho una cola larga por la mañana para entrar y luego va recorriendo las distintas zonas de los museos y finalmente llega a la Capilla Sixtina. Y me he encontrado 2 tipos de gente. Aquellos que llegan, dicen: wow, qué grande, qué bonito, 2 minutos y se van. Y otros que se detienen y van viendo tanto el conjunto armonioso como cada uno de los detalles que se puede encontrar y que se pueden pasar minutos, más minutos, horas, incluso solamente delante de esta obra de arte de Miguel Ángel. Esas personas que son capaces de detenerse ante aquello que es inmaterial, son personas que tienen una sensibilidad que va más allá de lo puramente carnal, material, y de alguna manera predisponen su espíritu para aquello que es más propiamente espiritual, que es solo espiritual, que es Dios. Alguna vez me han dicho: bueno, pues entonces tú lo que estás es invirtiendo solamente diciendo que la gente tiene que tener gustos como muy snobs, como muy altos, con una gran educación. Y yo digo: no hace falta tener una gran educación para ser capaces de saborear el arte. Y en una ocasión encontré una persona que me puso un ejemplo claro. Era otro sacerdote un poco mayor que yo que me decía que en su juventud, antes de entrar en el seminario, conoció a un artista. Era un literato que escribía novelas, no es especialmente conocido. Decía que que era amigo suyo, de vez en cuando le decía: oye, vamos al Museo del Prado, en Madrid, que era donde vivían los dos. Y
no sabía este por qué, pero pasaban de largo siempre con este cuadro que tenemos aquí delante, Las Meninas de Velázquez. Hasta que una vez, después de varias visitas, le dijo, oye, yo no entiendo que no vemos quizás la obra de arte más importante que tiene el Museo del Prado. Y este intentó regatear un poco, pero bueno, vamos. Se puso delante del cuadro, aquí lo vemos, ¿no? Fijaos, nos detenemos para ver cómo el cuadro está, las meninas, las infantas, y vemos también las damas de compañía que están aquí a su alrededor, vemos al propio Velázquez que está pintando el cuadro, es como si estuviese pintando el cuadro, pero un espejo, ¿no? De manera que se vea, y espejo hay además, ahí están los reyes, los vemos al fondo, incluso vemos al conde duque de Olivares, el valido del rey, el primer ministro que era su hombre de confianza, ¿no? Bien, se dice que Velázquez era capaz de pintar hasta el aire, porque fíjense, cuando uno lo ve parece que la atmósfera se puede tocar. Pues bien, este artista, cuando se puso delante del cuadro, se puso a llorar, se emocionó. Al ver, y uno diría, claro, este como es artista muy refinado se podría, pero lo que más le sorprendió a este, que luego acabaría como sacerdote, es que el guarda de la sala se les acercó y le dijo, llevo 30 años vigilando esta misma sala y le entiendo que se haya emocionado. O sabemos desde la persona del literato que escribe con una gran sensibilidad, poeta, artista, hasta el guarda jurado con una educación muy básica, que no ha estudiado estudios superiores, que son capaces de emocionarse delante del arte. La conclusión es, si queremos educar la afectividad de las personas, vamos a abrirle también a las artes, porque son expresiones espirituales, porque es el alma humana que de alguna manera refleja lo inmaterial que tiene también. Y aquí tenemos las 6 artes clásicas, la pintura, la escultura, la arquitectura, hasta el séptimo arte, el cine, que también ayuda mucho a educar, porque es ver expresado en imágenes y en conversaciones algo que tira para arriba de la persona. Bien, seguimos. Segundo sentido, la vista ya la hemos visto, ¿no? Mirar, ¿para qué mirar si tu mundo lo llevas dentro de ti? Junto al ver, al contemplar, también está el recogimiento, el no ir con los sentidos dispersos, desperdigados, a qué es lo que me, lo que me da, ¿no? Y pues no, también hay que tener el recogimiento, y especialmente en cristiano, que estamos llamados a tener una vida contemplativa. O sea que hay que equilibrar también el abrir los ojos al arte y de vez en cuando cerrarlo a ese mundo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Profundizaremos sobre esto. Estaría el oído. Este es el libro del cardenal Sara, probablemente los conozcáis, La fuerza del silencio. Más de 300 páginas dedicado a hablar sobre el silencio. Y el subtítulo, frente a la dictadura del ruido. Pues bien, hay personas que no son capaces de estar en silencio, que están con los auriculares continuamente puestos cuando van por la calle, cuando hacen deporte, cuando se montan en el coche, cuando se montan en el autobús o en el metro, cuando se levantan por la mañana, están en su habitación haciendo la cama y están escuchando música o podcasts o lo que sea. Bien, pero a este tipo de personas con frecuencia se ve que les falta un poco de interioridad, de ser capaces de darle el off a esos sonidos, a esas palabras o a esa música para escucharse un poco a sí mismos y de esa manera abrirse al diálogo con Dios. Yo recuerdo cuando al poco de empezar a trabajar en el hospital, hubo una reunión de todo el equipo, psiquiatras, psicólogos, y cada uno empezó a hablar de qué había hecho en verano. Y una de las psicólogas dijo, yo he ido a hacer un retiro. Y me llamó la atención, digo, uy, un retiro, pues se ve que debe ser muy buena cristiana. Pero rápidamente me interrumpió otro y dijo, pero si tú no eres cristiana, no vas a misa y nada, ¿cómo has hecho un retiro entero? Y dice, bueno, un retiro un poco peculiar, porque me he retirado a un convento, un monasterio de estos que alquila habitaciones a gente que quiere terminar la tesis o hacer una cura de sueño o algo así, y yo me he dedicado durante 4 o 5 días a observar mis pensamientos. Digo, qué cosa más rara hace la gente esta, los psiquiatras y los psicólogos. Luego lo entendí un poco más porque era una persona muy profunda. Y efectivamente, se dedicaba 5 días a
mm, quitarse de ruidos exteriores y empezar a escucharse a sí mismo. Y eso le llevaba mucho a conocerse, le ayudaba mucho a entender sus motivaciones y le ayudaba a mejorar sus relaciones. Y precisamente era una de las personas, creo que no es casualidad, que estaba más abierta a un sentido trascendente de la vida. Cuando apagamos los ruidos exteriores, podemos escuchar nuestra propia alma e incluso en ocasiones somos capaces de escuchar a Dios. El que por el contrario tiene los auriculares puestos todos los días, no digo que no va a ser, que va a ser incapaz de escucharlo, pero lo va a tener, me parece, un poco más difícil. Y es que a veces nosotros somos como demasiado barrocos, ¿no? Aquí tenemos, yo soy de Sevilla, en España, supongo que por el acento se me habrá notado un poco. Y esta es una de las joyas del barroco sevillano, la capellita de San José, puro barroco, lo que se suele llamar el horror vacui. No hay un centímetro en toda esta iglesia, que además es bastante pequeñita, es una joyita, pero todo absolutamente decorado. Pues bien, a veces nosotros también necesitamos llenar todo nuestro tiempo de cosas, de actividades, y no nos damos un segundo de tranquilidad, de parar, de escucharnos a nosotros mismos para ser capaz de escuchar también a Dios. Luego tendríamos el gusto. El gusto al que hay también que darle un poquito menos de lo que pide. Porque si le damos todo lo que pide, si a ese estómago continuamente me va diciendo quiero, 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 pero no solamente el estómago, porque el gusto también hay gustos que son un poco más inmateriales. Quiero una moto, quiero un ordenador más grande, quiero un teléfono celular más potente, quiero, 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 quiero. Pues un momento hay que decir, para. No se trata simplemente de una cuestión de medios económicos, sino que se trata de una cuestión de no te des todos tus caprichos, date un poco menos, porque ese menos va a ser el reconocer que yo no soy solamente material, ni quiero tener un dominio, ni quiero ser dominado por las cosas materiales. ¿Puedo? Claro que sí, pero ¿me viene bien? Esa es la pregunta. San Pablo lo dice muy claro, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Y a veces nos dejamos dominar por el gusto. Aquí en Italia, como sabéis, el helado está buenísimo. Y recuerdo una ocasión cuando estaba en el seminario, un sábado por la noche, que solía haber una cena un poco más especial, uno de los chicos dijo un momento dado, se le escapó, mientras estaba esperando a ver qué iban a poner de cenar, dijo, yo es que cuando ponen helado pierdo la libertad. Pues a veces nos puede ocurrir algo parecido y es una pena que perdamos la libertad, claro. El olfato, que yo lo pondría en relación con el cuidado material, el cuidado del propio cuerpo, del vestido, de la forma como nos presentamos, porque está en el límite entre lo material y lo inmaterial. El ir peinado, rasurado, con un poco de colonia, desodorante, etcétera, es cuidar mi cuerpo, pero más allá de cuidar meramente mi cuerpo, es cómo me presento, la impresión que doy, que es a la vez material y es también inmaterial. Y por último, el tacto, el modo como yo trato a los demás, lo que yo llamaría las delicadezas, las buenas maneras. Aquí tenemos uno que ha visto, hombre, ¿cómo estás? Plaf, ¿no? Y, bien, pues esa delicadeza en las formas, que no se trata de ser artificiales al tratarnos, pero sí de tener lo que el Papa Francisco ha dicho en algunos momentos, que son las 3 palabras claves en la vida en familia. Gracias, perdón, por favor. Que el Papa lo ha repetido muchas veces, me valió una bronca por parte de mi prima cuando fui a casar a mi hermano. Mi hermano pequeño le casé hace ya 3 años y en la homilía repetí para él y para su mujer, y de paso para todos los otros que están escuchando, estas palabras del Papa Francisco como lema para su vida en familia que iba a empezar. Y al terminar se me acercó el marido de mi prima para decirme, oye, muy mal la homilía. Digo, ya lo siento, ¿qué he hecho? Y me dice, pues muy mal, que cada vez que iba diciendo, glosando estas palabras del Papa, tu prima me iba pegando un codazo. Gracias, plaf, como diciendo, tú nunca me das las gracias. Por favor, plaf, tú nunca me pides las cosas, por favor. Perdón, plaf, todavía más fuerte, tú nunca me pides perdón cuando metes la pata. Pues, bien, pues eso que agrada tanto el trato,
y que también es inmaterial. Una persona que tiene ese modo de tratar a los demás está como especialmente abierta también para recibir la gracia de Dios. Y por último hablaría de los sentidos internos. De poco serviría que yo la vista la tenga recogida, que yo no tenga continuamente música o podcasts para escucharlos, si por dentro ese audio-vídeo que tengo en mi cerebro, muchísimos más gigas y telas de los que pueda conservar en el ordenador o en el celular o en un disco duro externo, pues muchísima más información tengo en mis sentidos internos. ¿Cómo somos capaces también de apagar ruidos? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si continuamente de cosas externas o de cosas internas estamos continuamente llenos nuestro cerebro, pasará que cuando yo intento ponerme a estudiar no soy capaz porque tengo tantas distracciones. Cuando yo intento rezar, me vendrá un montón de ideas, imágenes, que me distraen. Digo, ay, es que me distraigo mucho. Fantástico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues pilla un libro. No, sal de tu oración y a ver cómo estudiar. Porque a lo mejor tu oración es un reflejo de lo que estudia, que es continuamente el cerebro a 1000 por hora. Y por lo tanto no puedes enganchar con Dios, evidentemente. Cambiamos de virtud teologal y pasamos a la esperanza. La esperanza, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la virtud teologal por la que esperamos al reino de los cielos y a la vida eterna como nuestra felicidad, poniendo nuestra confianza en las promesas, algo futuro, de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Pues bien, la esperanza quiere decir que si yo sacrifico algunas cosas de ahora, recibiré eso mismo, pero multiplicado por mucho en la vida eterna. Y en un aspecto, una dimensión más material y más inmediata y más a corto plazo, lo podemos ver también en esta vida nuestra. Si nosotros somos capaces de no ir a lo inmediato, al placer, al gusto inmediato, sino sacrificarlo para un bien mayor, entonces nosotros conseguiremos ese bien mayor. Si yo me quedo en el bien inmediato, no conseguiré más. Esto es lo que muchos llaman la dinámica de la gratificación diferida. El no ir a por la gratificación inmediata, sino esperar. Y ojo, porque nuestra sociedad tecnológica actual lo que busca es concedernos lo inmediato. El celular y el internet lo que busca, que tú necesitas esto, la noticia de cómo va este problema, el resultado de tu equipo de fútbol, el dato de Wikipedia, de lo que sea, ahí lo tienes en décimas de segundo. Pero eso como forma de vivir globalmente, ¿me viene bien? ¿O estoy perdiendo la capacidad de espera que me ayuda a conseguir bienes más grandes? Pues bien, hay un experimento psicológico clásico que le hizo un profesor de la Universidad Americana de Stanford que se llama el experimento del marshmallow. Vamos a ver ahora un corto vídeo en el que lo muestra. El vídeo es actual, el experimento fue hecho en los años 70 y consistía en niños de 4 o 5 años ponerle delante un marshmallow, un malvavisco, una esponjita, depende de los países, se llama de una forma u otra, y decirle, si eres capaz de esperar 15 minutos sin comerlo, al cabo de esos 15 minutos yo te daré un segundo marshmallow. Vamos a ver cómo reaccionan los niños. Perdón. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good.
it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bien, si el experimento, en lugar de haber sido realizado en los años 70 del siglo pasado, se hubiese hecho ahora, probablemente hubiesen acusado a este investigador, Walter Mitchell, Universidad de Stanford, le hubiesen acusado de maltrato infantil. Sin embargo, el experimento no era solamente lo que hemos visto, que tiene su interés, pero me parece que es bastante predecible. El experimento en verdad consistía en seguir a estos mismos niños durante los siguientes 40 años y a ver qué ha pasado en sus vidas. Y se dio cuenta de que los niños que a la tierna edad de 4 o 5 años eran capaces de esperar 15 minutos para conseguir el segundo marshmallow, esos niños tenían 40 años después, 45 años, matrimonios más estables, trabajos de mayor categoría social, un mejor nivel socioeconómico y menos problemas de sexo, droga y rock and roll que los niños que se habían comido el marshmallow porque no eran capaces de esperar durante 15 minutos. Y la conclusión que Walter Mitchell daba es: padres, si queréis asegurar un futuro feliz, próspero a vuestros hijos, enseñadles a esperar. Enseñarles a no comerse inmediatamente el marshmallow, sino que sean capaces de esperar 15 minutos. Quien dice marshmallow dice el levantarse por las mañanas, dice el no comerse un segundo helado, dice el entrenamiento, el hacer los deberes, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? El irse a jugar, en fin, todas las cosas que al niño le apetecen ahora y que es muy pequeño, seguro que, qué pena me da. Pues si ahora mismo te da demasiada pena, cuando te va a dar pena es cuando llega a los 45 años. Si por el contrario ahora eres capaz de superar esa sensación de ay pobrecito, para decir vamos a exigirle un poquito más, vamos a enseñarle, claramente no se trata de ser tiránicos, ¿no? Pero sí marcarles un ritmo de manera que se enseñe a esperar. Bien, y la tercera virtud teologal, con esto acabaremos la clase, sería la caridad. Evidentemente, la caridad, el amor tiene mucho que ver con la formación de la afectividad, ¿no? Ya lo hemos visto, que nuestro corazón está hecho para amar y no podemos caer en ninguno de los dos extremos, ni de la sensibilidad excesiva, ni del sentimentalismo, ni de la frialdad, la dureza de corazón. Bien, todos necesitamos querer y sentirnos queridos. Esta diapositiva la he tenido que cambiar respecto al cuando hace unos años empecé a hablar de estos temas, porque uno diría querer y ser querido, parece que es el opuesto, lo que lo complementa, y sin embargo lo que necesitamos no es ser queridos. Lo que realmente necesitamos es sentirnos queridos, así subjetivamente. A mí no me sirve que alguien me diga, yo te quiero mucho, pero si yo no lo noto, no me satisface ninguna necesidad. Yo necesito sentirme querido. Bien, querer
Querer de forma sana, que quiere decir a gusto del consumidor, no como yo soy capaz de, no, sino como el otro se va a sentir querido, como el otro lo necesita. Hay personas que son muy extrovertidas y muy invasivas y, oye, yo es que no me invadas, o que son muy, no sé, muy manifiestan el cariño de una manera muy evidente, y otros, mira, yo soy más frío, entonces hay que querer como el otro se va a sentir a gusto, no como yo. Respetando la alteridad. El otro no es yo. Es que este tiene gustos muy raros. Bueno, pues adáptate a sus gustos raros. Eso es querer de forma sana. Bien, dentro de unos límites, con prudencia, pero si el otro tiene un gusto, no, es que, ¿qué vais a tomar? Café para todos. Pero es que yo no tomo café porque entonces no duermo. Coca-Cola para todos. Es que yo soy diabético, yo necesito una Coca-Cola cero. O yo estoy gordo, necesito una Coca-Cola light. Valorizando a las demás personas. Es decir, diciendo que dando la enhorabuena, dando las gracias, reconociendo lo bueno que tiene esa persona, sin generalizar. Siempre llegas tarde, eres un desastre. Pues con eso no ayudamos a la persona. Al contrario, le estamos dando un mensaje, eres así. Implícitamente le podemos estar diciendo, vas a ser así siempre. Por el contrario, si le decimos, a veces haces las cosas mal, le estamos diciendo, a veces no. Por lo tanto, no estoy haciendo una enmienda a la totalidad de tu persona, te estoy diciendo, tira un poco más para arriba de ti para llegar más lejos, para que eso que ocurre solamente a veces ocurra la mayor parte de las veces. Perder el tiempo con los demás. El tesoro más escaso que tenemos es el tiempo, no es ni siquiera los bienes materiales. Es el tiempo, y la vida va muy rápido, tenemos muchas cosas que hacer, muchas obligaciones, y los demás necesitan nuestro tiempo. Y este es el gran tesoro que podemos invertir en nosotros. Querer desinteresadamente, que no quiere decir solamente no buscando que me paguen materialmente, ni siquiera que me den las gracias, que ya son dos pasos importantes. Querer desinteresadamente incluye también querer a aquel que ni siquiera me cae bien, tratar a aquel que ni siquiera me hace sentirme mejor, porque me aburre, porque tiene una ironía que a veces me resulta hiriente, porque es una persona, en sentido etimológico, poco amable, difícil de querer. Pues bien, eso es el verdadero amor desinteresado. Querer al otro, aunque, por así decir, es muy fuerte, no se lo merezca. Bueno, sea difícil quererle a veces. Eso es querer desinteresadamente. Y saber perdonar. Decía San Juan Crisóstomo que nada nos hace más parecido a Dios que estar dispuestos a perdonar. Y ser querido. ¿Qué quiere decir? Dejarse querer. Y aquí es frecuente en personas, incluso en personas con una vida cristiana muy desarrollada, que les cuesta mucho dejarse querer. Porque dejarse querer significa reconocer que uno es necesitado, que uno es incompleto, que uno es imperfecto. Dejarse querer es hacerse vulnerables, que el otro, si no me quiere o me quiere mal, me va a herir. Dejarse querer es arriesgarse a que el otro falle, porque no me dé lo que yo quiero, porque se va, porque se muere. Y hay personas que dicen, pues entonces lo mejor es no dejarme querer, no engancharme con nadie. Incluso pueden hacerlo pensando que eso es un desprendimiento sano. No, hay que estar desprendido de los afectos. Claro que hay que estar desprendido de los afectos y de las amistades, etcétera. Sobre todo si una persona se ha entregado a Dios y por lo tanto está disponible para moverse de sitio, de ocupación, de encargo pastoral, etcétera. Pero hay que querer y hay que dejarse querer, si no caemos en esa insensibilidad fría. Ya lo vimos, la frase de San José María, y entonces el corazón se venga y se llena de miseria. Hay que dejarse querer. Perder el tiempo con los demás no es solamente yo estoy dando a los otros, estoy dando a los demás las ocasiones de que me quieran. Apreciar las manifestaciones de cariño que tienen los demás. Que aquí le damos la vuelta. Dijimos, hay que querer al otro como el otro necesita ser querido. El otro es diabético, por lo tanto no le doy azúcar. Pues bien, también tengo que entender que el otro es de esta determinada manera, es extrovertido o introvertido, tiene este sentido del humor, etcétera, y su forma de querer es esta broma punzante. A mí no me gusta, pero
su mensaje, lo que ha querido decirme con esto que a mí me resulta tan incómodo, es que me quiere, que me aprecia. Bien, hay 3 ámbitos de relaciones distintos en los cuales hay que invertir y que todos los necesitamos. El primero sería la familia. La familia, que es ese ámbito de lazos irreversibles. Uno es padre, madre, hijo para toda la vida, independientemente de lo que ocurra, lo sigue siendo. Que no se elige, hombre, elige uno casarse con la otra, o al revés. Pero una vez que lo han elegido, ya empieza toda una cascada de acontecimientos que ya es imparable. Porque ya no elijo seguir o no seguir. Ya, matrimonio, uno con una y para siempre. Y los hijos, elijo tener hijos, pero no elijo tener a este hijo. Y elijo al cónyuge, pero no elijo a los cuñados, a los suegros, a las nueras, a los maridos y las esposas de los hijos, etcétera. Todo esto viene. Y con todos ellos se requiere una aceptación incondicional. Tú pasas a ser parte de la familia. Y tendrás tu forma de ser, tu biografía, tus virtudes y tus defectos, pero pasas a ser parte de la familia. Siempre estará ahí, ojalá, ¿verdad? Pero bueno, hay casos realmente muy bonitos. Yo he tenido 2 casos, situaciones que me han llegado verdaderamente heroicas, de mujeres cuyos maridos se habían ido, habían tenido otra relación, otro matrimonio, por lo tanto habían pedido el divorcio, se habían portado muy mal, no solamente por el pedir el divorcio, sino por cómo lo habían hecho y por lo poco que habían colaborado con estas 2 mujeres. Y habían fracasado ambos en el segundo matrimonio. Y pasados los años y viviendo solo después del segundo fracaso, enferman. Y estas 2 mujeres, santas, aceptaron al marido y volvieron a meterle en casa. Y una de ellas me decía, no solamente es el padre de mis hijos, que ya sería mucho, es que es mi marido. Siempre lo ha sido, a pesar de que se haya portado mal. Pues bien, claramente se ganan el cielo, ¿verdad? Bien, hay una convivencia estrecha en la familia, para lo bueno y para lo malo, para disfrutar, pero también para darse cuenta de los defectos de los demás. Hay una afinidad variable, algunos me caen mejor, otros me caen peor. Pero no solamente los cuñados, sino también los hermanos. Uno de los hermanos que tiene, pues con algunos serán amigos, con otros no, etc. Bien. Y se aprende a querer los defectos, a querer a los demás con los defectos y a querer los defectos de los demás. Es decir, a decir, los otros son imperfectos, pero me es simpático su forma de ser, su forma de quedarse dormido cuando estamos viendo un partido de fútbol o de bostezar, o no sé lo más educado, pero me resulta simpático. En esto, en ámbito como el que estamos hablando ahora, en ámbito cristiano, cuando hablamos de familia, yo incluyo también las familias de vocación, en los que hay también lazos irreversibles, no se elige, uno entra dentro de cualquier tipo de vida de comunidad y entra ahí y me encuentro a los que me encuentren y se aceptan y siempre están ahí y hay afinidad variable y hay también que aprender a aquellas otras personas con las que vivo en comunidad, hay que aprender también a quererles con los defectos y hay también que aprender a querer los defectos del otro. Luego está el trabajo, la ocupación que nosotros tenemos y en el caso también de las personas que tienen una vocación, pues la misión, esa labor apostólica. Lo que se busca es una empresa común, unos objetivos. El que trabaja en la Coca-Cola busca vender Coca-Colas. El que trabaja en un hospital busca sanar a los enfermos. En una tarea educativa lo que busca es enseñar. Ese es el objetivo. Y lo que se busca entre las personas que trabajan es la cooperación, la sinergia, que 1 más 1 sea más que 2. Las relaciones tampoco se eligen, sino que me vienen. Y es un lugar natural para que surja la amistad. Y también para que se aprenda a respetar las formas de ser distintas, a sacar lo mejor que tienen los demás para que podamos cumplir esa exigencia común. Y por último, el tercer ámbito estaría la amistad, que se basa en algo que compartir, en que tenemos una afición, un hobby, una forma de ser, unos gustos, y nos damos cuenta, como dice C.S. Lewis en su libro Los 4 amores, tú también, es la frase con la que
despierta la amistad. A ti también te gusta, tú también eres de este equipo de fútbol, a ti también la literatura, también te gusta este autor. Se encuentra y se acepta. Uno puede buscarlo, pero no puede forzarlo, sino que es algo que ocurre como el enamoramiento. Me caes bien y me doy cuenta y digo, oye, qué bien me lo paso junto contigo. Y si se deja, si se abandona, se atrofia, se pierde. Si se alejan dos personas y no hay contacto, pues la amistad se enfría. La amistad se tiene idealmente con los iguales. Puede haber amistades asimétricas entre una persona de 40 años y una de 15 o 20. Sí, pero no será, o difícilmente será tan perfecta, porque lo justo es aquello que se comparte. Una persona que está en un estadio evolutivo difícilmente va a ser capaz de compartir de la misma forma aquello con una persona que la diferenciará y por lo tanto la madurez y la capacidad de pensar, etcétera, va a ser muy distinta. Puede surgir en la familia, en el trabajo, y aquí entonces me dicen, bueno, entonces ¿qué pasa con los padres? Los padres tienen que ser amigos de sus hijos, y si queréis ampliamos un poquito más también, ¿no? Estamos hablando de vida cristiana, vida religiosa, vocación, etcétera. El sacerdote puede ser amigo de los chicos que lleva en su catequesis, o los que se dedican al apostolado con jóvenes. Pues yo cuando entré a trabajar en el hospital quería haber sido psiquiatra infantil, y al empezar a trabajar en psiquiatría infantil, la psicóloga con la que me hacía de tutora me decía, mira, aquí nosotros no trabajamos con niños, ¿eh? Digo, ¿cómo que no? ¿Me he equivocado de puerta? Digo, no, estás en la puerta correcta. Nosotros trabajamos con padres. Enseñamos a los padres a poner límites y a mantenerlos, y enseñamos que los padres no tienen que ser amigos de sus hijos, sino que tienen que ser padres, que es más que ser amigos, porque incluye desde luego afecto, incluye tratar bien, incluye divertirse juntos, pero los padres, educadores, formadores, profesores, sacerdotes, catequistas, etcétera, tienen también una función de exigir, y para eso tienen una cierta autoridad que hay que respetar a la persona, ¿no? No se trata de ser una autoridad tiránica, pero los amigos no tienen autoridad para enseñar al otro. Desde la amistad pueden ayudarle a mejorar, pero no tienen ese plus, esa misión de ayudar a los otros. Por tanto, los que nos dedicamos, y aquí me incluyo como sacerdote, a tareas formativas, ¿podemos ser amigos? Ojalá. Pero las personas que vienen a buscar mi dirección espiritual no buscan un amigo, buscan una persona que les ayude, que les guíe, que les oriente y que les acompañe para ser mejores. Peligros que hay en estos tres ámbitos que hemos visto es mezclarlos. Mi mujer es mi jefe, se suele decir de una manera despectiva, como un problema, cuando alguien con el que convivo es a lo mejor el jefe de la tarea a la que me dedico, o es director espiritual y a la vez hermano, o es, en fin, todas estas cuestiones de las que cabría hablar quizás más adelante en otra ocasión, pero que en algunos ámbitos, en ámbito familiar, pero especialmente en muchas vocaciones de entrega, pueden llegar a generar dificultades, porque se solapan. No pasa nada, no pasa nada, se puede solapar, y de hecho muchas veces se solapan y debe ser así, pero requiere unos cuidados extras, requiere una serie de prevenciones por parte de la persona que hace de jefe, de guía espiritual o como lo queramos llamar, y también por parte de la persona que es guiada, que de vez en cuando tendrá también que poner límites y tendrá que decir, oye, ahora mismo no estamos en dirección espiritual, o ahora mismo no estás actuando como el jefe de la institución, sino que estamos aquí tranquilamente en el comedor, por lo tanto, calma, ¿no? Bien. Recordar que las relaciones son necesidades, no son capricho. Ojo con encerrarse. Todos necesitamos, y además lo hemos dicho al principio al hablar de la fe, todos necesitamos momentos para estar con nosotros mismos, pero necesitamos también estar con los demás. La persona que dice habitualmente yo descanso sola, esta persona tiene un déficit en sus capacidades. Y unidad de vida, una jerarquía clara. Cada uno tiene que tener su norte bien claro. Hay muchas guías, hay muchos tipos de relaciones, y yo tengo que ver qué relaciones me ayudan
para llevar a cabo mi vocación, para cumplir con aquello que yo he elegido y que veo que Dios me llama para ser y que es aquello que no. Una amistad que me dificulta llevar una vida cristiana a mí como sacerdote, para mí, no digo que tengo que cancelarla, pero quizás sí que tendré que enfriarla. Tener muchísimos amigos y que me ocupan todo el día, pero que me impiden realizar mi actividad sacerdotal o mi trabajo sacerdotal o el trabajo laical que tenga una persona de médico, ingeniero, abogado, etcétera, pues sería un desorden. Jerarquía clara, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida y todo lo demás, porque no se puede tener todo, tendré que subordinarlo y aquí volvemos a lo que hemos dicho en la esperanza, para conseguir un bien mayor, más alto, que va a llenar mucho más mi vida de sentido y de alegría. Muchas gracias.